La importancia de la presión arterial en pequeños animales. Muchos dueños de pacientes, de mascotas, me han comentado que llevan la mascota al médico veterinario y no les toman presión arterial. La presión arterial es un parámetro hemodinámico para conocer la salud del paciente, cómo está la perfusión de los tejidos en el paciente. Esta presión arterial, hay que tomar la presión arterial sistólica y la diastólica, y ambas tienen unos límites máximos y unos límites mínimos para entrar a determinar que el paciente no nos está entrando en algún compromiso para su salud. Recordemos que la presión arterial es el asesino silencioso, no solamente en los animales, en nuestro caso en las mascotas, en pequeños animales, sino también en humanos. Esta presión arterial es un factor importante para determinar la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es la madre de las presiones, es como si dijésemos, es el monte Everest de las presiones. Es esa montaña alta allá en donde se domina todo. Y la presión de perfusión cerebral no es más que la presión arterial media, la PAN menos la PIC, PIC, que es la presión intracraneal. Entonces debemos de mantener una presión de perfusión cerebral saludable, pero para mantener esta presión de perfusión cerebral en óptimas condiciones, que debe estar aproximadamente en 60 milímetros de mercurio, debemos de controlar la presión arterial media o la PAN. Esa PAN la obtenemos sumando 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica dividido entre 3. Esta PAN podemos obtener una PAN entre 65, 70, máximo hasta 90 o un poquito más en gatos, porque en gatos se manejan presiones arteriales mucho más altas. Las frecuencias cardíacas son un poco más elevadas. Recordemos que los gatos, la frecuencia cardíaca está más o menos en 180 de frecuencia cardíaca. Esta tiene que ver con el gasto cardíaco, que es la frecuencia cardíaca por el volumen latido por minuto, que es más o menos entre 80 y 140 ml por kilo minuto, en el paciente. O sea que un paciente, digamos, de 3 kilos pueden pasar más o menos 240 ml de volemia de sangre por ese corazoncito y ser inyectados hacia el pulmón a través del corazón derecho y ser inyectados al organismo a través del corazón izquierdo o ventrículo izquierdo. Es muy importante mantener una PAN estable, porque a veces tenemos una presión de perfusión cerebral en niveles óptimos, pero el paciente hace un neurotrauma y este paciente se compromete la presión intracraneal. Y vuelvo y le repito, la presión intracraneal en cada una de las especies es diferente. En humanos es de 12 a 20, en perros de 8 a 12, en gatos de 8 a 14, y así en cada una de las especies, en primates, en simios, orangutanes, en chimpancés, en todos estos simios, que son los que no tienen cola, porque los prosimios son los que tienen cola y hacen braquiación en los árboles con su cola, o sea, es como una quinta extremidad. Y este tipo de pacientes, los parámetros clínicos y marcadores biológicos o bioquímicos son muy parecidos al ser humano. Recordemos que comparten el 98% de la información y de la carga genética con nosotros. Entonces los valores de presión varían por especie. Cuando la presión intracraneal está elevada por un neurotrauma, ese neurotrauma hace que el paciente se altere la presión de perfusión cerebral. Entonces pacientes que están haciendo un neurotrauma, que tienen una presión intracraneal elevada, una PIC elevada, a estos pacientes hay que regularles la presión intracraneal colocándolos en una posición a 30 o 45 grados, de la cintura como hacia arriba. El perrito del gatico también se puede colocar en una camilla con la cabeza levantada para ayudar a bajar la presión la presión intracraneal, que es la que es generada muchas veces por el edema,
por la inflamación, por el cerebro que se está herniando a través del tentorium magnum muchas veces, y va a afectar el bulbo respiratorio, el centro respiratorio, el paciente va a fallecer. Entonces, para nosotros poder, para mantener una presión de perfusión cerebral adecuada, debemos de elevar la presión arterial media con mecanismos vasopresores para que esta presión de perfusión cerebral esté en óptimas condiciones. Les coloco un ejemplo: una presión de perfusión cerebral, digamos, en 60 y una presión intracraneal, una PAN, digamos, de 80, por ejemplo, y una presión intracraneal de 25 en perros, en gatos, o de 30 a 35 en humanos, nos daría una presión de perfusión cerebral muy baja, por debajo de 60. Y cuando la presión de perfusión cerebral se nos baja por debajo de los límites aceptables y normales, que son vitales para mantener una vida saludable en el paciente y no estar haciendo esa crisis hipertensiva, ya el paciente comienza a entrar en una falta de anoxia o llegada de sangre a los tejidos. Entonces este paciente, muchas veces nos toca a este tipo de paciente nos toca, para subir una presión de perfusión cerebral y subirla a 90 con una presión intracraneal elevada, ¿qué nos tocaría hacer, colegas? Los leo. En el próximo video vamos a hablar sobre esto. Les recuerdo que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Para todos ustedes un feliz día y los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube. Mi teléfono más 57 311 502 1449 para que los colegas de Manizales, Colombia o Latinoamérica que nos quieran consultar, estamos dispuestos a compartir con ustedes todo este tipo de conocimientos, y los dueños de mascotas que quieran estar en el canal con nosotros en Sala de Emergencias también se pueden suscribir y también nos pueden consultar. Podemos hacer también consulta y una asesoría virtual. Hasta pronto, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga, y les recuerdo, soy el fundador de la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COVES. Hemos realizado seminarios internacionales y vamos a continuar con COVES. Y más, mi consultorio Sovida Medicina Veterinaria. Hasta pronto, chao.